Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 41. Hacer compañía. Grigori iba y Fyodor Pavlovich empezaba a hablarle de las tonterías más banales y enseguida le dejaba irse. A veces incluso con una pequeña burla o bromita, y luego, tras mandar todo a paseo, se acostaba y entonces dormía el sueño de los justos. Algo parecido le había pasado a Fyodor Pavlovich cuando llegó a Alyosha. Alyosha le atravesó el corazón, porque vivía allí, lo veía todo y no reprobaba nada. Más aún, había traído consigo algo insólito, una falta total de desprecio por él. Viejo como era, le mostraba al contrario una ternura constante y un cariño completamente sincero y natural, así como poco merecido. Todo eso había sido para el viejo depravado y célibe una grandísima sorpresa totalmente inesperada para él, que hasta ese momento solo había amado la inmundicia. Cuando se marchó a Alyosha, se confesó a sí mismo que había entendido ciertas cosas que hasta entonces no había querido entender. Ya he mencionado al principio de mi relato cómo detestaba Grigori a Adelaida Ivanovna, la primera esposa de Fyodor Pavlovich y madre de su primer hijo, Dmitri Fyodorovich, y cómo, por el contrario, defendía a su segunda mujer, la histérica Sofía Ivanovna, contra su propio señor y contra todo aquel a quien se le ocurriera decir una palabra mala o frívola sobre ella. La simpatía por esta desgraciada se había convertido para él en algo tan sagrado que ni siquiera 20 años más tarde hubiese soportado de nadie la más mínima alusión acerca de ella, y el ofensor se habría encontrado en el acto con su réplica. Por supuesto, Grigori era un hombre frío y serio, poco hablador, que pronunciaba palabras solemnes, mesuradas. A primera vista también era imposible dilucidar si quería o no a su dócil y obediente mujer, pero si en realidad la amaba y ella desde luego lo comprendía. Esta Marfa Ignatievna era una mujer que no solo no era estúpida, sino que quizá incluso fuese más inteligente que su marido, por lo menos más sensata en cuestiones de la vida, y, sin embargo, se había subordinado con resignación y en silencio desde el principio mismo de su unión conyugal, y sin duda lo respetaba por su superioridad espiritual. Es digno de señalar que entre los dos, a lo largo de su vida en común, habían hablado poquísimo y solo de las cosas más corrientes e imprescindibles. El circunspecto majestuoso Grigori reflexionaba sobre sus asuntos y preocupaciones siempre a solas. Así que Marfa Ignatievna había entendido hacía mucho tiempo, y de una vez para siempre, que él no necesitaba en absoluto sus consejos. Sentía que su marido valoraba su silencio y que lo consideraba una prueba de inteligencia. Golpearla no la había golpeado nunca, a excepción de una sola vez, aunque muy levemente. En cierta ocasión, en el pueblo, durante el primer año de matrimonio de Adelaida Ivanovna y Fyodor Pavlovich, las jóvenes y mujeres del pueblo, entonces aún siervas, se reunieron en el patio de la casa señorial para cantar y bailar. Empezaron a entonar en los prados cuando, de pronto, Marfa Ignatievna, a la sazón una mujer, aún joven, saltó delante del coro y bailó la danza rusa de una manera especial. No a la manera del campo como las otras mujeres, sino como la bailaba cuando servía en la casa de los ricos Musov, en su teatrito privado, donde un maestro de baile, venido expresamente de Moscú, enseñaba danza a los actores. Grigori estuvo viendo a su mujer bailar y ya en su isba, una hora después,
le dio una lección tirándole un poco del pelo. Pero los golpes se terminaron ahí para siempre y no volvieron a repetirse en toda su vida. Además, Marfa Ignatievna, desde ese día, hizo el voto de no bailar. Dios no les había dado hijos. Tuvieron una criatura, sí, pero murió. Era obvio que a Grigori le gustaban los niños. Ni siquiera lo ocultaba, es decir, no se avergonzaba de manifestarlo. Dmitri Fyodorovich lo tomó a su cargo al huir a Adelaida Ivanovna cuando era un niño de 3 años y lo cuidó casi un año. Él mismo lo peinaba y lo lavaba en la tina. Luego se ocupó también de Iván Fyodorovich y de Alyosha, lo que le valió una bofetada, pero todo esto ya lo he contado. Su propio hijo solo le dio la alegría de la esperanza, cuando Marfa Ignatievna aún estaba encinta. Cuando nació, sin embargo, le atravesó el corazón de pena y horror. El hecho es que el niño había venido al mundo con 6 dedos. Al verlo, Grigori se quedó tan abatido que no solo estuvo callado hasta el día del bautizo, sino que se iba a propósito al huerto para no hablar. Era primavera, y durante 3 días seguidos no hizo sino cavar bancales en el huerto. Al tercer día había que bautizar al niño. Para entonces Grigori ya había tenido tiempo de pensar algo. Al entrar en el isba, donde se había reunido el clero con los invitados y finalmente con el propio Fyodor Pavlovich, que se había presentado en calidad de padrino, declaró de repente que el niño no había que bautizarlo bajo ningún concepto. Lo dijo en voz baja, sin excederse en palabras, articulándolas con desgana, limitándose a posar su mirada fija e inexpresiva sobre el sacerdote. ¿Por qué?, le preguntó el sacerdote con un asombro jovial. Porque es un dragón, musitó Grigori. ¿Cómo que un dragón? ¿Qué dragón? Grigori guardó silencio unos momentos. Se ha producido una confusión de la naturaleza, farfulló, y si bien habló de manera muy poco clara, lo hizo con firmeza, sin ganas, a todas luces, de dar más explicaciones. Se echaron a reír y, como es natural, bautizaron al pobre niño. Grigori rezó con su fervor junto a la pila bautismal, pero no cambió de opinión sobre el recién nacido. Por lo demás, no se opuso a nada, pero en las 2 semanas que vivió, la enfermiza criatura apenas lo miró. Incluso hacía como si no estuviera y pasaba la mayor parte del tiempo fuera de la isba. Pero cuando al cabo de 2 semanas el niño murió de difteria, el propio Grigori lo depositó en el ataúd. Lo miró con una profunda tristeza y en el momento en que cubría de tierra su pequeña y poca honda tumba, se arrodilló y se inclinó hasta el suelo. Desde entonces, durante muchos años, no mencionó a su hijo ni una vez, y tampoco Marfa Ignatievna. En su presencia se acordaba de él y cuando alguna vez hablaba con alguien de su hijito, lo hacía en un susurro, aun si no estaba presente Grigori Vasilievich. Marfa Ignatievna notó que, desde aquella pequeña tumba, su marido había empezado a ocuparse esencialmente de cosas divinas. Leía la Chetminei, a menudo en silencio y a solas, calándose cada vez sus grandes gafas redondas de montura plateada. Leía pocas veces en voz alta, si acaso en Cuaresma. Le gustaba el libro de Job. Había sacado de no se sabe dónde una colección de discursos y de sermones de nuestro santo padre Isaac de Siria, y lo leyó obstinadamente muchos años. Casi sin entender nada, pero quizá fuera por ese motivo por lo que quería y apreciaba ese libro más que ningún otro. En los últimos tiempos había empezado a escuchar y a estudiar a los flagelantes,
tras haber conocido a algunos en la vecindad, y se quedó